Buenas noches, hermanos católicos. Buenos días, según la hora en que me estés escuchando o viendo. Hoy vamos a hablar sobre el tema de la conversión. En varias partes la Sagrada Escritura nos dice que, sobre todo del Nuevo Testamento, nos dice que los apóstoles llamaban a las personas a convertirse de su fe pagana a la fe de Cristo. Hoy en día, la iglesia te llama a ti, hermano, que me estás escuchando, también a convertirte a nuestra fe dejada por Cristo Jesús, fundada en la persona de Pedro. Pero hay un profeta del Antiguo Testamento que también hizo que una ciudad se convirtiera a Yahvé, una ciudad pagana que tenía sus sacrificios, sus ritos, etcétera. Pero vamos a ver, este profeta es Jonás. Vamos a leer el capítulo de Jonás, capítulo 3. Conversión de Nínive. Por segunda vez la palabra de Yahvé llegó a Jonás y le dijo: levántate y vete a Nínive, la gran ciudad. Anuncia lo que yo te diga. Se levantó Jonás y fue a Nínive, como se lo había dicho Yahvé. Nínive era una ciudad muy grande. Se necesitaban 3 días para atravesarla. Jonás entró a la ciudad e hizo un día de camino pregonando: dentro de 40 días esta ciudad será destruida. Los ninivitas creyeron en la advertencia de Dios y ordenaron un ayuno, y se vistieron de saco desde el mayor al menor. La noticia llegó hasta el rey de Nínive, el que se levantó de su trono y se quitó el manto y se vistió de saco y se sentó sobre ceniza. Luego hizo publicar esta orden en Nínive: hombres y bestias no comerán ni beberán nada, que vistan de saco y clamen al Dios insistentemente, que cada uno se corrija de su mala conducta y sus malas obras. ¿Quién sabe si Dios se arrepentirá y cambiará su orden de destrucción, de manera que no nos haga morir? Al ver Dios lo que hacían y cómo se habían arrepentido de su mala conducta, se arrepintió él también de sus amenazas y no los castigó como los había amenazado.
Hermanos católicos y aquellos que me están escuchando, capítulo, bien digo, encierra lo primordial que debemos hacer para que Dios perdone nuestros pecados. Lo principal es el arrepentimiento de corazón, pero no solamente de palabra, sino con obras. Volver a la fe dejada por Cristo. Esto significa arrepentirse de todas nuestras malas obras, porque no somos perfectos. No somos perfectos, aunque queramos serlo y miremos más el pecado del otro que el nuestro. ¿Cuándo se va a creer en lo que está escrito en la Sagrada Escritura? ¿Cuándo se va a comprender sin, me refiero a sin la venda espiritual en los ojos? Al estar en contra de muchas cosas que sí están escritas, que se hacen por tradición apostólica. Como ya hemos dicho en algunos videos que hemos hecho. Me refiero a la Sagrada Eucaristía. No se puede negar ni cambiar lo que ya está escrito. Hermanos, es la Sagrada Escritura. No es solo un cuento, no. Advierte de una segunda venida de Cristo prometida. Está prometida por cumplirse. Ah, habla también de una destrucción de las personas malvadas, que son seguidores, vamos a decirlo claramente, de Satanás. Advierte de todo eso, advierte de... Es una advertencia para que cambiemos nuestra forma de ser espiritualmente y nuestra forma de pensar y ver las cosas. No debemos verlas con ojos humanos, debemos verlas como está en la palabra de Dios, como está en la Sagrada Escritura. Es difícil, cuesta porque a veces, muchas veces, nos golpea a nosotros mismos, a nosotros que hablamos de la Sagrada Escritura. Muchas veces nos toca algo de lo que dice ahí. Por eso, no es llegar y cambiarla para nuestro beneplácito, beneficio. No, no podemos hacer eso. Si Dios, si Yahvé, se arrepintió con esta ciudad de
sus amenazas. Pensemos un poco cómo sería si el mundo entero se volviera a la fe dejada por Cristo y dejara sus malas prácticas, ya sea dentro de la misma fe, porque, como he dicho, no todos somos santos. Nadie, prácticamente nadie actualmente. Aunque sea con el pensamiento, estamos pecando. Pero la iglesia no es de santos, hermanos. No, la iglesia se puede comparar a un hospital. ¿Por qué? Porque ahí van solamente los pecadores, solamente los enfermos del alma, para liberarse, purificarse, engrandecerse, fortalecerse con la fe, aprender de la fe, pero no podemos quedarnos solamente con lo que dice ahí en la misa. Como ya he dicho varias veces, debemos estudiar, escudriñar las Sagradas Escrituras, pero de forma respetuosa. Miren, vamos a volver a leer el capítulo 5. Los ninivitas creyeron en la advertencia de Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de saco, desde el mayor al menor. Qué importante es creer en las advertencias que Dios nos tiene. Qué importante es eso para fortalecernos espiritualmente. Esto, el creer en las advertencias, es una manera simple de decir: fortalezcan sus armas espirituales, fortalezcan su fe. El capítulo 4 continúa diciendo: Jonás se disgustó mucho de que Yahvé no hubiera castigado a los ninivitas, y en su enojo dijo a Yahvé: Ah, Señor, yo tenía razón cuando estaba en mi casa. Es precisamente por esto que traté de huir a Tarsis. Yo sabía bien que tú eres un Dios clemente y misericordioso, paciente y lleno de bondad, siempre dispuesto a perdonar. Oh Yahvé, te ruego que tomes mi vida. Prefiero morir a vivir de esta manera. Aquí me quiero detener. ¿Cuántas veces hemos dicho eso? ¿Cuántas veces hemos pensado que por un problema que para nosotros puede ser inmenso, para otras personas pueden ser, para Dios, no para otras personas, es así de infinito, de disminuido? ¿Y cuántas veces por algo así nosotros decimos que es mejor haber nacido muertos o haber estado muertos, o mejor morir que vivir, enojados con Dios,
en vez de arrepentirnos y mirar y fortalecernos en nuestra fe mediante la lectura de la Sagrada Escritura, que siempre, siempre tiene una palabra justa para nosotros. Continuemos. Yahvé le contestó: Jonás, ¿crees tú que tienes razón para enojarte así? Pero Jonás salió de Nínive y se hizo una cabaña al este de la ciudad para ver lo que sucedía. Entonces Yahvé hizo brotar una planta de ricino que creció por encima de Jonás para dar sombra a su cabeza y así calmarlo de su enojo. Jonás se alegró mucho por la planta, pero al día siguiente, al amanecer, Yahvé mandó un gusano que malogró la planta y la secó. Al salir el sol, Yahvé hizo soplar el viento caliente desde el este. El sol acaloró tanto a Jonás que éste se desmayó. Se deseó de la muerte y dijo: mejor es morir que vivir. Entonces Yahvé le preguntó: ¿te parece bien enojarte por este ricino? Jonás respondió: sí, tengo razón para estar enojado hasta el punto de querer morir. Yahvé replicó: ¿te afliges por un ricino que no te ha costado trabajo alguno y que no has hecho crecer, que en una noche ha nacido y en una noche ha muerto? Pues yo no voy, ¿cómo pues yo no voy a tener lástima de Nínive, la gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben distinguir el bien y el mal? Y gran cantidad de animales. Si nosotros pudiéramos escuchar a Yahvé hablarnos de esa forma, cuando nosotros tenemos ese tipo de enojo por uno u otro motivo, ¿qué diríamos? ¿Qué pensaríamos? Más bien, ¿qué le diríamos a Yahvé? ¿Se han preguntado eso? Siempre, en especial cuando fallece un familiar, siempre se culpa a veces por la rabia, por el dolor, se culpa a Dios y a veces se pierde incluso hasta la fe. Pero estos dos capítulos que acabamos de leer nos dice
que si nos arrepentimos de todo corazón, retomamos el camino que nos indicó Jesús, nuestro Señor, en su iglesia, fundada por Él en la persona de Pedro. Si retomamos ese camino, pero no solamente quedándonos con lo que se dice en la misa, sino leyendo la Sagrada Escritura, encontraremos respuestas para varias preguntas o dudas que tengamos. Se entiende. Se llega cansado del trabajo, se llega con problemas a la casa. Es difícil tomar la Biblia, pero no imposible. Un capítulo, un versículo, no te demoras ni 15 segundos en leerlo. Dos versículos menos. Al año la puedes terminar. Y vas a encontrarte con la sorpresa de que cada vez que estás comulgando, estás reviviendo lo que sale en el Nuevo Testamento, reviviendo la última cena, tal como dijo Jesús: hagan esto en memoria de mí hasta que yo venga. Me salí un poquito del tema, pero esto tiene referencia a lo que estábamos ya hablando sobre la conversión, sobre el convertirse a la fe dejada por nuestro Señor Jesucristo. Hermanos católicos y aquellos que me escuchan, sigan asistiendo a misa. No se olviden de leer la Sagrada Escritura. Y si te gusta este contenido, comparte el video y deja tu like. Que Dios los bendiga.